Capítulo 24. Ante ellos se alzaban las puertas de la meseta norte. Altas y antiguas estructuras de acero y piedra, grabadas con runas brillantes que latían débilmente bajo el sol del mediodía. El viento que bajaba de las montañas era cortante, trayendo consigo el frío de la nieve y el aroma a pino. Un par de guardianes montaban guardia, vestidos con gruesas capas forradas de piel y armaduras que relucían como plata congelada. Uno de ellos, un hombre mayor con barba canosa y una expresión como si hubiera visto demasiada burocracia en toda su vida, levantó una mano para detenerlos. «Papeles», ladró. «Se requiere certificado de mago de primera clase para el pasaje». Eso fue todo. Ese era el momento que Naruto había estado esperando. Al principio no dijo nada. Simplemente, lenta y dramáticamente, metió la mano en su chaqueta, sacó un pergamino doblado y lo abrió con una sonrisa de suficiencia capaz de derribar a un pájaro en el cielo. El portero lo miró, arqueó una ceja y luego volvió a mirar al grupo. «Pueden proceder, mago de primera clase, señor Naruto Uzumaki, y maga de primera clase, señora Fern». Naruto casi explotó en el acto. ¿Oyeron eso? Se giró dramáticamente, con el rostro iluminado como una linterna de festival. «Señor Naruto Uzumaki. Me encanta cómo suena eso. Díganlo otra vez». «No», dijo el portero sin levantar la vista. Naruto hizo un puchero, pero la victoria fue lo suficientemente dulce. Miró a Frieren, con una sonrisa tan amplia que, sinceramente, era un poco desagradable. «En fin, recuérdame, ¿quién no aprobó el examen?» Frieren ni siquiera parpadeó. Ya estaba mirando un mapa desgastado en sus manos, con una expresión tan indescifrable como siempre. «Deberías estar orgullosa», dijo secamente, sin siquiera levantar la vista. «Es la primera vez que apruebas un examen sin hacer trampa». La sonrisa de Naruto se curvó. «No hice trampa». «¿No dijiste que usaste un clon de sombra para hacer trampa en un concurso de comida?» «Eso no es hacer trampa, es ser ingenioso. Eficiente. Táctico. Eso es fraude académico con pasos adicionales. Me lo llevo». Canturreó, haciendo girar el certificado entre los dedos como si fuera una batuta. «Porque ahora soy el señor Naruto. Inclínate ante mi autoridad mágica». «Por favor, deja de hablar», gimió Stark desde atrás, arrastrando los pies como quien acaba de darse cuenta de que su vida estará llena de viajes mágicos del ego en el futuro previsible. «Esto va a ser así todo el día, ¿verdad?» Fern, que caminaba junto a Frieren, suspiró. «Sí. Sí que lo es. Te escucho, ¿sabes?», gritó Naruto, levantando el dedo fingiendo ofensa. «Bien», dijo Fern con su habitual tono inexpresivo. Cruzaron las puertas poco después. Las pesadas puertas se abrieron con un crujido como el de un dragón que despierta de su letargo. Más allá se extendía la meseta norte, blanca, interminable y cruel. La tierra estaba cubierta por un espeso manto de nieve, cegador bajo la luz del sol. Acantilados escarpados y afloramientos rocosos fragmentaban la llanura como huesos esparcidos, y el frío fue inmediato, quemando la piel expuesta y entumeciendo los dedos incluso con guantes. A pesar de su belleza, la meseta era conocida por su crueldad. El clima riguroso, la magia rebelde y las criaturas evolucionaron para prosperar en las ventiscas. Pero también era la ruta terrestre más corta a Aureole, y mucho más barata que intentar desafiar los mares o alquilar un barco, especialmente para un grupo tan grande. Esa era la razón principal por la que se habían presentado a los exámenes de mago de primera clase, para acceder legalmente a través de esta puerta sin gastarse todo el dinero. No se podía entrar en la meseta a menos que el grupo incluyera al menos un mago de primera clase certificado. Y solo Fern y Naruto los habían aprobado. Frieren, a pesar de siglos de hechicería, había fracasado. ¿Por qué? Porque Serie, la despiadada elfa anciana que dirigía los exámenes, como si fuera un juicio divino, la había declarado una monstruosidad. Eso era todo. No incompetente. No falta de habilidad. Simplemente, una monstruosidad. Frieren no parecía molesta. No exteriormente. Probablemente era la única persona en la historia registrada a la que un elfo anciano podía llamar monstruosa y aún así seguir estudiando tranquilamente en un rincón como si nada. Naruto, por otro lado, compensaba su indiferencia con un entusiasmo extra. «Claro», dijo, sacando pecho mientras caminaban con dificultad por la nieve, «soy un genio natural. Pero debo decir que ni siquiera yo pensé que superaría en rango a la mismísima Frieren la anciana». «Antiguo», murmuró Frece. «¿Tienes como, qué? 1000? Encima». «Exactamente. Eres anciana. No te preocupes, te queda bien». Frieren le dirigió una mirada larga e ilegible antes de volverse hacia el camino que tenía delante.
Me moriré de frío antes de encontrar una posada, murmuró Stark, con su aliento visible en el aire. ¿Por qué no pudimos tomar la ruta marítima? Porque somos pobres, respondió Fern sin dudarlo. Cierto. Lo olvidé. Además, añadió Frieren secamente, te mareas. Ah, sí, gimió, lo olvidé también. La meseta se extendía ante ellos como un lienzo de silencio y escarcha, sus botas crujían en la nieve, el viento aullaba en sus oídos. En algún lugar, allá afuera, se encontraba Aureole, tierra de leyendas, hogar de poderosos magos y conocimientos ancestrales. Era un camino difícil por delante, pero tenían todo lo necesario. Libros de hechizos, suministros y la arrogancia mágica justa para salir adelante. Naruto volvió a girar su certificado de mago, con un brillo de satisfacción en los ojos. Mago de primera clase, señor Naruto Uzumaki. Dilo conmigo. Stark, dijo Frieren con su voz tan tranquila como siempre, por favor, entiérralo en la nieve. Con alegría. Frieren caminaba tranquilamente delante del grupo, golpeando suavemente con su bastón el suelo nevado, con la mirada fija en el horizonte pálido. Su voz casi se perdía en el viento, pero se oía lo suficiente para que los demás la oyeran mientras la seguían con dificultad. Aquí no habrá posadas, dijo, con la expresión inexpresiva de siempre. La última vez que vine con Email y los demás, hace unos 80 años, esta zona estaba demasiado llena de monstruos como para que alguien pudiera construir algo permanente. ¿Sin posadas? ¿Sin tabernas con sopa caliente y chimenea? Gimió Stark dramáticamente, imaginando ya el sufrimiento que les aguardaba. No, respondió Frieren con franqueza, sin inmutarse por la noticia. Solo frío. Monstruos. Y monstruos fríos. Eso es redundante, murmuró Naruto. Su aliento salía en rápidas nubes mientras se ponía de puntillas, calentándose con pequeñas chispas de maná en su abrigo. No puedo creer que haya aprobado un examen de magia y aún no tenga una cama. Antes de que nadie pudiera responder, se oyó un crujido proveniente del banco de nieve que había más adelante. Un gruñido sordo, como el de una roca al rozar un hueso, retumbó en el aire. 3 bestias enormes y peludas emergieron, con los ojos brillando de un azul apagado y las garras chasqueando contra el hielo. Su aliento era visible, y la niebla se enroscaba entre sus enormes colmillos. Parecen divertidos, dijo Naruto, ya levantando una mano. Esche, susurró. De inmediato, un círculo de glifos translúcidos se formó alrededor de su palma, brillando con un azul gélido mientras el maná se condensaba. Docenas de kunais afilados, cada uno elegante, cristalino, reluciente como el cristal, se materializaron en el aire. Sin un solo movimiento de muñeca, se lanzaron hacia adelante con un chillido ensordecedor, atravesando a los monstruos como una diana de papel. Un segundo después, las bestias se desplomaron, sin vida, mientras el vapor emanaba de las heridas que el frío había penetrado. Fern parpadeó. Ni siquiera habían terminado de formar su posición de batalla, y ya había terminado. Bajó su bastón, apretando los labios mientras observaba el vapor que emanaba de los monstruos abatidos. Sabía que Naruto tenía talento, obviamente. Era impredecible, espontáneo y extrañamente intuitivo con la hechicería. Pero viéndolo así, la brecha entre ellos no era solo experiencia. Era aterrador. No era solo que él fuera fuerte. Era la forma en que manejaba la magia tan instintivamente, como si no necesitara teoría ni fórmulas. Había abierto esa tableta sellada en las ruinas subterráneas, la misma que Mistress dijo que tomaría meses siquiera comenzar a resolver. Y lo había hecho en un minuto. Menos, tal vez. Como si solo estuviera jugando con piezas de rompecabezas. Sintió una extraña punzada en el pecho. No eran celos exactamente, solo una duda creciente. ¿Era siquiera lo suficientemente buena como para estar al lado de alguien así? ¿Y si ya era así, en qué se convertiría después? Hola, Fern, ¿estás bien? Preguntó Naruto, corriendo junto a ella, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Parpadeó y asintió rápidamente. Sí. Solo, concéntrate. Él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y sonrió, sin entender nada. Genial. Porque estoy seguro de que hay más cosas así por aquí. El grupo siguió avanzando hasta que, sorprendentemente, el terreno empezó a descender hasta formar un pequeño valle. Y enclavadas en ese valle, como un secreto, había casas. Casas reales. Stark entrecerró los ojos. Espera, ¿eso es real? Al acercarse, vieron humo saliendo en espiral de las chimeneas. Los edificios parecían robustos, construidos con madera y piedra, con techos nevados y luces parpadeando tras cristales esmerilados.
Un grupo de casas, quizá una docena en total, se alzaba medio enterrado en la nieve, pero innegablemente vivas. Era la primera señal de civilización que veían desde que pisaron la meseta. De pie junto a la casa más grande, una especie de salón, había un hombre de mediana edad envuelto en pesadas pieles, su aliento empañaba el aire mientras los acercaba. ¿Viajeros? Preguntó con una mirada penetrante, pero con amabilidad. ¿Aventureros? Más o menos, respondió Frieren. El hombre asintió pensativo. Entonces quizás pueda pedirte un favor. Naruto ladeó la cabeza. ¿Un favor? Puedo ofrecer refugio para pasar la noche, dijo el hombre. Comida. Calor. Descanso. Pero, necesitaría algo a cambio. Todos se tensaron ligeramente. No te voy a mentir, continuó el hombre. Hay un monstruo en la zona. Lleva días acosando la aldea. Es demasiado fuerte para que nuestros guardias imperiales puedan con él. Normalmente pediríamos ayuda al gremio de aventureros, pero, ya no vienen aventureros por aquí. ¿Demasiado peligroso? Preguntó Fern. Él asintió. Siempre lo ha sido. Pero este es nuestro hogar. ¿Por qué quedarse aquí? Preguntó Stark. O sea, podrías ir al sur, a un lugar más seguro. Más fácil. El hombre miró al cielo. Las nubes se habían disipado lo suficiente como para dejar ver la silueta de las estrellas. Porque nací aquí. Mi padre también. Y su padre antes que él. Aquí pescamos. Criamos cabras. Contamos historias frente a nuestros fogones. Este lugar puede ser duro, pero es nuestro. Hubo un momento de silencio. Entonces Frieren se dirigió a los demás. Aceptaremos el trabajo. Naruto juntó las manos. Genial. Matar monstruos, comer y no morir congelado. Un trato excelente. El hombre sonrió aliviado y señaló hacia el pasillo. Pasen. Les explicaré a qué se enfrentan. Y antes pueden calentarse. Mientras lo seguían adentro, el calor los golpeó como una ola, y el aroma a guiso cocido inundó el aire. Había tapices antiguos en las paredes, y el suelo crujía con el paso del tiempo. El grupo se quitó lentamente las capas cubiertas de nieve y se sentó alrededor de una fogata. Afuera, el frío y la oscuridad persistían. Pero por ahora, tenían un techo, una misión, y un monstruo que abatir. El monstruo yacía en un montón de pelaje destrozado y huesos rotos, medio enterrado en la nieve y sin moverse. Había sido duro, sin duda un desafío, pero nada que ver con lo que se habían preparado. Los lugareños lo habían construido como una bestia apocalíptica, pero en realidad, solo había sido un lobo terrible particularmente gruñón, con colmillos enormes y una vena malvada. ¿Poderoso? Claro. Pero ni de lejos capaz de destruir una aldea entera. Stark fue el primero en decirlo. ¿Eso es todo? Se quedó mirando el cadáver, jadeando, con el hacha apoyada sobre sus hombros. Naruto seguía agachado, con la nieve espolvoreándole el pelo y el abrigo, y entrecerrando los ojos. Fue mucho más fácil de lo que pensé. Se levantó lentamente, rozándose las palmas de las manos. Bueno, sí, esa cosa golpeó fuerte, pero, algo en esto no me convence. ¿Y si aparece otra? Fern se ajustó la túnica, observando la línea de árboles. ¿Te refieres a una manada? Naruto asintió. Exactamente. ¿Y si la próxima vez no hay nadie cerca para ayudar? El aldeano de mediana edad de antes había llegado corriendo en cuanto no hubo moros en la costa. Ahora estaba cerca, con los ojos abiertos de gratitud y asombro, claramente no acostumbrado a ver magia y fuerza física empleadas con tanta facilidad. Pero Naruto lo miró con seriedad, frunciendo el ceño. Necesitan algún tipo de defensa aquí. Frieren se sacudió la capa. La aldea está demasiado expuesta. Nada impide que los monstruos vuelvan a entrar. Entonces haz algo, dijo Naruto. Una barrera o algo así. Puedes hacer eso, ¿verdad? Frieren lo miró arqueando una ceja. Claro. Es un hechizo de protección básico. Clavó su bastón en la nieve y murmuró una serie de conjuros en voz baja. Runas de luz ascendieron en espiral a su alrededor como copos de nieve atrapados en gravedad inversa, formando patrones geométricos antes de hundirse en la tierra con un zumbido sordo. Unos instantes después, una cúpula translúcida brilló tenuemente alrededor del perímetro de la aldea. Apenas visible, pero inconfundiblemente mágica. Naruto silbó. Eso sí que se parece mucho a la barrera que vimos en la primera ciudad. ¿Te refieres a la barrera de Flame? Preguntó Fern, acercándose a él. No, dijo Naruto, ladeando la cabeza con una mirada crítica. El de Flame era mucho más colorido. Ya sabes, brillante y prismático. Tenía un brillo arcoíris, y era fascinante de ver. Como una pompa de jabón, pero mágico.
Señaló la barrera recién construida de Frieren. Este es simplemente, simple. Como el lanzador. Frieren frunció el ceño. Ah. Hubo una pausa. Ah. Repitió con voz tranquila y plana, lo que normalmente era una mala señal. Oh, murmuró Stark. Si mi barrera es tan poco impresionante, continuó Frieren, volviéndose hacia Naruto con una sonrisa engañosamente serena, ¿por qué no haces una tú mismo? Naruto abrió la boca. Luego la cerró. Y la volvió a abrir. Sí, mira, lo curioso es que, no sé cómo. Frieren ladeó la cabeza. Así que es fácil criticar, pero no tan fácil hacerlo, ¿verdad? Eso es solo porque no me has enseñado nada. Replicó Naruto, extendiendo los brazos dramáticamente. Stark parpadeó. Espera, ¿no lo ha hecho? ¡No! Ladró Naruto. Lo único que hace es lanzarme libros raros y decirme que lo averigüe. Uno de ellos era solo una lista de ingredientes mágicos escrita al revés. Al revés. Frieren se cruzó de brazos, con expresión completamente despreocupada. Forja el carácter. Naruto hizo una mueca como si se hubiera tragado una rana. Eso es una enseñanza perezosa. Soy un mago legendario. No tengo tiempo para explicarle todo a un principiante. Entonces deja de ponerte de mal humor cuando supero a tu perezoso trasero. El ojo de Frieren se crispó. No estoy de mal humor. Oh, por favor, resopló Naruto. Te pusiste muy celoso cuando rompí ese sello en las ruinas. Admítelo. No me puse celoso. Lo hizo, dijo Fern con indiferencia. Definitivamente lo hizo, intervino Stark, sonriendo. Frieren frunció el ceño, pero no lo negó. Naruto sonrió con sorna, victorioso, girando sobre sus talones y avanzando a grandes zancadas por la nieve como un zorro presumido. Lo sabía. La envidia es una enfermedad, anciana. Solo soy un milenio mayor que tú, murmuró Frieren, entrecerrando los ojos. Eso todavía son varias vidas, bruja. Estoy poniendo veneno en tu sopa. El grupo continuó así, avanzando con dificultad entre los densos ventisqueros, con las botas crujiendo contra la escarcha, y la barrera recién construida tras ellos aún vibraba débilmente con su pulso protector. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando un tono dorado sobre la meseta norte. A pesar del frío, a pesar del ataque de los monstruos, a pesar de sus ridículas bromas, reinaba la paz. Fern suspiró suavemente mientras los observaba discutir más adelante. El pelaje de Naruto se encendía con cada dramático gesto del brazo, la mirada de Frieren se volvía más fulminante a cada segundo, Stark caminaba con la energía derrotada de alguien atrapado en una comedia. Esta era su fiesta. Y poco a poco, paso a paso, se fueron adentrando en la naturaleza salvaje de la meseta norte. El pan crujió como una rama seca bajo los dientes de Naruto. Hizo una mueca, agarrándose la mandíbula. ¿Esto es pan o material de construcción? Mis dientes me van a demandar. Stark gimió a su lado, con el trozo de pan alojado a medias en la boca. Creo que me disloqué la mandíbula. ¿Quién come esto por voluntad propia? Fern, siempre serena, mordió tranquilamente un trozo como si fuera el pastel más esponjoso del mundo. Esta es la comida típica de aquí. Se conserva bien durante meses, no se pone rancia y tiene muchos carbohidratos. Naruto la miró como si acabara de confesar que comía piedras. No se echa a perder porque ya es un fósil. En serio, este lugar es una pesadilla para los dentistas. La meseta norte era cálida. No el calor acogedor que invita a sentarse junto a una fogata, sino ese calor sofocante y denso que se te pegaba a la ropa y te hacía cuestionar tus decisiones vitales desde las axilas. Ya no hacía frío, esa parte del viaje había terminado unas crestas atrás, pero esto era peor. El viento era seco. El sol, extrañamente distante, seguía siendo opresivo. No crecía nada, salvo matorrales ralos y alguna que otra cosa marchita con aspecto de cactus. Era como una calidez desprovista de bondad. Finalmente, una ciudad brilló a la vista entre las olas de calor que se elevaban desde la meseta agrietada. Muros de piedra, torres redondeadas y puertas de metal. Civilización. Por fin, dijo Stark, ajustándose la correa del hacha. Quizás tengan comida que no requiera cirugía dental. Naruto se secó la frente con dramatismo. Y quizás un baño. Huelo a duende muerto y a desesperación. Cuando se acercaron a la puerta, el guardia los miró, entrecerrando los ojos brevemente antes de abrirlos de repente. ¿Congelación Sama? La fiesta se detuvo. Frieren parpadeó lentamente, sacudiéndose el polvo de las mangas. ¿Sí? El portero se puso rígido de inmediato y luego hizo una reverencia con la clase de deferencia que gritaba «Oh, oh. Por favor, vengan conmigo».
Fern se iluminó como si alguien hubiera dicho libros gratis. ¿Crees que el señor quiere recompensarnos? ¿Quizás por las hazañas de Frieren? Espero que sea dinero, dijo Naruto con ojos brillantes. O quizás armas geniales. O licores raros. O las tres cosas a la vez. Anda, no arruines el sueño. Los escoltaron por calles sinuosas hasta llegar a una gran mansión que parecía construida en una época en la que el oro era, al parecer, el color de todo. Las puertas se abrieron y Lord Norm los recibió. Parecía de unos 30 años, con ojos amables, cabello bien peinado y ese aire de persona bien alimentada, que dice le pago a alguien para que me lustre las botas. Estaba de pie, con los brazos abiertos, dando la bienvenida. Frieren-sama. Es un honor conocerlo finalmente en persona. Naruto le dio un codazo a Fern. Tiene vibras de recompensa. Espero que sea financiación académica, susurró. Stark se inclinó. Por favor, sé comida. Por favor, sé comida. Norm sonrió cálidamente a la fiesta. Me siento honrado de estar en presencia de un mago tan legendario. Frieren inclinó la cabeza levemente, como quien asiente al oír algo que ha oído cientos de veces. Igualmente. Ahora, si fuera tan amable, continuó Lord Norm, le agradeceríamos que Frieren-sama pudiera liquidar el préstamo que nos pidió hace 80 años. Naruto se congeló en un abrir y cerrar de ojos. Fern inclinó la cabeza. Stark parecía como si su alma acabara de abandonar el edificio. ¿Qué préstamo? Preguntó finalmente Naruto. La sonrisa de Lord Norm permaneció intacta. 4 monedas de oro especiales, 30 monedas de plata y 300 monedas de cobre. Con interés compuesto, por supuesto. Freze parpadeó. Ah. Ese. Naruto se inclinó y le susurró a Fern. Hay más de uno. Frieren se frotó la barbilla. Parece cierto. De acuerdo. Naruto la miró fijamente. Está bien. Lord Norm aplaudió suavemente. Por favor, los demás pueden esperar afuera mientras tramitamos el acuerdo. Espera, ¿qué? Preguntó Stark. ¿Hablas en serio? Solo tardaremos un momento, dijo Frieren con naturalidad. A tomar el aire. Salieron a regañadientes, esperando cerca de la escalera con expresión perpleja. Naruto seguía paseándose. ¿Por qué siento que algo increíblemente estúpido está a punto de suceder? Fern parecía pensativa. He leído que algunas antiguas deudas de magos podrían cobrarse casi un siglo después si no se pagaban. ¡Qué tontería!, dijo Naruto, levantando los brazos. ¿Quién se acuerda siquiera de que alguien le debe dinero después de 80 años? Fue entonces cuando las puertas se abrieron con un crujido. Y aparecieron 2 guardias enormes, cada uno con brazos como troncos de árboles y una expresión muy específica que decía: estamos a punto de hacer algo muy sancionado legalmente y éticamente cuestionable. Entre ellos hacía mucho frío. Oh. Una versión muy humilde y simplificada de ella. Su elegante capa había desaparecido. Su bastón había desaparecido. Sus botas habían desaparecido. Iba descalza, vestida con una túnica vieja y andrajosa que parecía sacada de una tienda de segunda mano medieval. Su cabello estaba revuelto, y uno de los guardias llevaba su icónico maletín. Ni siquiera parecía enfadada, solo un poco decepcionada, como alguien que se hubiera quemado una tostada otra vez. «Espera, bruja», exclamó Naruto. ¿Qué demonios pasó? Frieren se encogió de hombros como si todo esto fuera rutina. No pude pagar. Así que me han esclavizado para trabajar en las minas Norm durante los próximos 3 siglos. Naruto dio un paso al frente de inmediato, con el maná elevándose a su alrededor en una neblina dorada, y sus ojos brillando de furia. Ni hablar. Estoy a punto de destruir este lugar. Fern le dio un golpe en el pecho con la palma de la mano, deteniéndolo. Espera. Para. No hagas ninguna estupidez. La están esclavizando. Es legal según la antigua ley de deuda élfica, dijo Fern con el aire solemne de alguien que definitivamente ha leído demasiado sobre economía mágica. Los guardias ya se llevaban a Frieren. Sus pies descalzos crujían contra la grava mientras se dirigía a un carruaje que la esperaba cerca. Nos vemos en unos siglos. No me esperes despierta. Te vas a ir sin más. Le gritó Naruto. No se supone que eres la maga más fuerte del mundo. Las leyes sobre la deuda son más fuertes, respondió Frieren sin mirar. Las puertas del carruaje se cerraron detrás de ella con un suave clic, y el vehículo se alejó, dejando a Naruto congelado, con los brazos aún extendidos y el rostro atrapado entre el horror y la incredulidad. Stark finalmente habló, con la boca seca. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Naruto miró fijamente el horizonte.
Creo que acabamos de perder a nuestra bruja. Bajo la sombra de un arco de piedra desmoronada, el trío se acurrucó como estudiantes de secundaria planeando faltar a clases, excepto que esta vez, lo que estaba en juego era mucho más importante e involucraba un posible acto terrorista. Naruto tenía los brazos cruzados y una llama ardiente en sus ojos. Muy bien. Este es el plan. Entro y noqueo a todos los magos que custodian esa mansión. Luego capturo al señor y lo mantengo como rehén hasta que suplique entregar a Frieren. Stark se rascó la cabeza, frunciendo el ceño. ¿De verdad necesitamos secuestrar a un noble? Naruto puso los ojos en blanco. Esclavizó a la bruja. Durante 3 siglos. Digo que destruyamos su elegante casa y luego confisquemos su bóveda. Seguro que tiene piedras mágicas, vino élfico, algo caro. Fern palideció. Harás que nos tachen de terroristas. Da igual. Estamos salvando a Frieren. Es como una excepción moral. Si luego explicamos que era por ella, lo entenderán. No, no lo harán, siseó Fern, agarrando su bastón. Esto es una locura. Demente, pero noble. Hoy seré tu sensei y tú serás mi genin, dijo Naruto con una sonrisa de suficiencia. Stark, estás de guardia. Ningún guerrero aquí se acerca a tu nivel, así que si alguien nos ataca con una espada, golpéalo hasta el cielo. Iré tras los magos. Fern, eres nuestra mago de apoyo, con magia brillante, para distraernos. ¡Bum! Asaltamos la mansión y recuperamos a nuestra bruja. Stark arqueó una ceja. ¿Quieres que golpee a la gente? Sí, preferiblemente a través de las paredes. Fern se masajeó las sienes. Por favor, dime que estás bromeando. No. Totalmente en serio. No podemos dejar que la bruja se pudra en una mina maldita con un pico durante 3 siglos. Imagínate sus articulaciones, ¿sabes? Pero. Protestó Fern. Señor Stark. No diga esas cosas tan abiertamente. Siseó Fern. Naruto ya estaba dibujando un mapa en la tierra con un palo, rodeando un punto llamado mansión, y luego dibujando líneas y flechas como un niño de 5 años planeando un robo a un banco. Bien, nos colamos por aquí, no, espera, hay demasiados guardias, bien, Stark, atraviesa esta pared, pero seremos criminales. Se quejó Fern. Criminales heroicos, respondió Naruto. Suena interesante, dijo una voz desconocida justo detrás de ellos. Los 3 se quedaron congelados. Como un ciervo atrapado ante los faros. Se giraron lentamente, dolorosamente, y encontraron una silueta alta parada frente a ellos, proyectando una larga sombra en el sol poniente. ¿Congelándose? Stark parpadeó. Allí estaba ella. De pie, con su capa, las botas relucientes y su elegante maletín en una mano. El cabello impecablemente arreglado. La mirada serena. Totalmente libre de esclavitud. ¿Qué demonios? Murmuró Naruto, se suponía que estarías extrayendo ahora mismo. Fern parecía que estaba atravesando una crisis existencial. Frieren ladeó la cabeza. ¿Minería? Ah, claro. Eso. Naruto la miró como si fuera un fantasma. Te llevaron los guardias. Con grilletes. Dijiste que te habían esclavizado. Frieren levantó la mano y movió un dedo perezosamente. Corrección. Estuve esclavizada durante, quizá 27 minutos. Stark parpadeó. Espera, ¿qué? Encontré un mineral raro mientras clasificaba rocas. Un cuarzo conductor de maná de nivel divino con venas de dragón cristalinas. Valía aproximadamente, digamos 4 veces mi deuda. Miró a su alrededor. Así que lo pagué. Naruto se quedó boquiabierto. Encontraste una roca mágica y la pagaste. Sí, dijo Frieren simplemente. Y luego pedí que me devolvieran las botas. Ah, y el maletín. Esa parte era importante. Fern parecía mareada. Entonces, ¿ya no estás esclavizada? No. Naruto gimió, golpeándose la cara con ambas manos. Entonces planeamos una toma de rehenes política a toda máquina para nada. Sí, repitió Frieren, con la misma naturalidad. Luego se inclinó sobre el mapa de tierra de Naruto. Por cierto, ¿de qué se trata ese dibujo? Parece un plano muy agresivo. Fern rápidamente echó su capa sobre el boceto como si fuera contrabando. Nada. No es nada. Freeze levantó una ceja. Naruto hizo un puchero, con los brazos cruzados. Bueno, ahora me siento tonto. No te preocupes, dijo Frieren, dándole una suave palmadita en el hombro. Eres un tonto, debería haberte dejado pudrir en esa mina. Frieren sonrió levemente. Pero no lo hiciste. Lo que significa que eres débil. Stark rió entre dientes. Deberías haber visto su cara.
Estaba listo para bombardear toda la ciudad. Fern asintió. Te llamó la bruja más importante del mundo. No dije eso. Gritó Naruto, sonrojándose furiosamente. Retírate. Claro que sí, añadió Stark con una sonrisa. Dijiste, Age es importante, así que nos volveremos completamente criminales. Como un lunático. Frieren pareció complacido. Qué dulce. Deja de sonreír. Gruñó Naruto. Arruinaste todo nuestro dramático rescate. Ella se encogió de hombros. La próxima vez, intenta ser menos dramática. Y así, sin más, comenzó a caminar de regreso hacia la ciudad como si nada hubiera pasado. Fern miró a Naruto y dijo, entonces, ¿qué hacemos con este mapa ahora? Naruto gruñó. Yo digo que lo quememos. Y hagamos como si nada de esto hubiera pasado. Stark rió entre dientes, echándose el hacha al hombro. De acuerdo. Y con eso, su casi crimen se evaporó como un sueño febril, dejando solo bocetos sucios y un ego ligeramente herido.